todos, un día más con todos vosotros, amigos y amigas, para seguir con estos estudios sencillos de la Biblia. Estamos hoy en el tema 234 y estudiaremos el capítulo 5 en el segundo libro de Reyes. Le damos la palabra a Francisco como cada día. Adelante. Y como tenemos la Biblia preparada, yo comienzo ya. Este capítulo 5 es continuación del 4, estudiado ayer, porque seguimos con las vivencias de Eliseo, que pueden sorprendernos grandemente. Siria estuvo frecuentemente en guerra contra Israel, pero es evidente que en este momento había paz. Para comenzar el estudio voy a leer el primer versículo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y en extremo, pero leproso. Desde Siria habían salido bandas de ladrones que hacían incursiones a Israel, y en una de ellas parece que se llevaron cautiva a una niña, la cual en aquella época servía a la mujer de Naamán. Dice el versículo 3 que esta joven, en alguna conversación con su señora, le comentó que en Israel había un profeta que podría sanar de la lepra a su marido. Parece que Naamán se lo comentó al rey de Siria y éste le dijo que fuese al rey de Israel y él mismo enviaría cartas de recomendación para la sanación de Naamán. Bueno, pues Naamán salió para Israel cargado con muchas esperanzas y también con muchos presentes para entregar al profeta sanador, según podemos leer en el versículo 5, y que ahora sigue Carmen. El problema fue que el rey de Siria creía que el rey de Israel, era el rey de Israel que se encargaba de la sanación del general de su ejército. Vamos a ver en el versículo 7 cómo reacciona el rey de Israel al leer las cartas de Siria, del rey de Siria. Dice así: Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensaba que el de Siria, esperando que le dijesen que no podía curar a Naamán, sería una excusa para declarar la guerra, por lo que estaba muy asustado. Ahora os voy a leer el versículo 8, donde Eliseo, una vez que Dios le puso al corriente del problema, va a consolar al rey de Israel. Dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrás que hay profeta en Israel. Eliseo le estaba diciendo que, aunque él pasaba del profeta, el profeta estaba ahí para ayudar a su pueblo. Bueno, pues llega Naamán a la puerta de la casa de Eliseo y éste le dice, por medio de su mensajero, que se lave 7 veces en el río Jordán y se le quitará la lepra. La orden que Eliseo le estaba dando a Naamán era para que descendiera del orgullo como comandante del ejército de Siria, hasta los pies de Dios, y para ello Eliseo probó su obediencia diciéndole que se metiese en el Jordán, ya que humanamente la lepra no se le quitaría el agua sino la fe en Dios. Pues parece que el orgullo del comandante no había sido eliminado, pues lo dice en el versículo 11, y ahora lo veremos en el versículo 12. Dice Naamán: Habana y Farpa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No obstante, sus criados lograron convencerle para que hiciese lo que le había dicho Eliseo. Dice el versículo 14:
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El versículo 15 nos muestra el agradecimiento de Naamán a Dios. Dice así: y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, en el versículo 16 viene la contestación de Eliseo, que no puede ser más honesta para que Naamán comprendiese que Dios no hace los milagros para que generen ganancias. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bueno, pues Naamán se marcha convencido de que Dios es el verdadero. No obstante, le viene a la cabeza cómo iba a ser su comportamiento cuando llegara a la presencia del rey sirio, por lo que le dice a Eliseo que, llegado el momento en que el rey sirio fuese a su templo, él, como comandante del ejército, tendría que acompañarlo. Bueno, Eliseo había conseguido convencer a Naamán de que su Dios era el verdadero, por lo que a este cambio tan rápido tendría que continuar una sucesión de cambios en la vida de Naamán, los cuales se realizarían con el tiempo. El pasaje estudiado no podía terminar tan agradablemente, pues para estropearlo ya estaba preparado el enemigo de las almas. Leamos el versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. El siervo de Eliseo quiso aprovecharse de las circunstancias, sin mirar que iba a estropear el testimonio de su señor. Entonces marcha hacia donde se había ido los sirios, los alcanza y mediante una mentira consigue que Nehemías le entregue bastante plata y vestidos. Perdón, Nehemías no, Naamán. Claro, estos bienes no podía llevarlos a donde estaba Eliseo, porque si no se enteraría de la maniobra, por lo que lo esconde y luego va a buscar a su señor. Cuando llega a donde estaba Eliseo, éste le pregunta de dónde venía, por lo que le miente. Pero como Eliseo conocía lo que había hecho, le dice que lo que había hecho estaba muy mal, que había estropeado la evangelización de Naamán. Y dice el último versículo: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué lástima da ver cómo, para hacer caso de una tentación del enemigo, estropea su vida, la vida de su familia y quizás también la vida eterna. No obstante, este final tan desagradable puede servirnos de testimonio a nosotros por si cedemos ante las tentaciones del enemigo. Bien, queridos amigos y amigas, pues hemos llegado al final de este tema. Así que lo dejamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 235. Bendiciones y hasta mañana.